Mane, bueno, yo te invité para que nos hablaras un poco sobre la clase que dictaste, bueno, una de las clases que dictaste para la academia, que es sobre el poshumanismo y la cuestión del feminismo. Quiero que por favor nos hables especialmente de esto que te mencionó al principio, el poshumanismo. ¿Qué es esto? Y si, digamos, hay alguna diferencia con el transhumanismo. Ujú. Bueno, Santiago, muchas gracias por la pregunta. En realidad, empezando un poco de atrás para adelante, así es, hay una diferencia entre lo que es el pensamiento posthumanista y transhumanista. Tienen puntos en común, claramente, que ya los vamos a ver, pero en realidad tienen diferencias intrínsecas realmente muy fuertes. El posthumanismo, como su propia palabra lo dice, posthumanismo, es decir, es algo que viene luego del humanismo, pero no es post en el sentido de que solamente es una continuación o viene luego cronológicamente, sino que en realidad es más un antihumanismo. Es de hecho un derivado del antihumanismo, que es en realidad lo que luego se conoció como el postestructuralismo. El posthumanismo es un fenómeno, es una corriente de pensamiento, es bastante interdisciplinar porque, digamos, está como en esa encrucijada entre tecnología, humanidades, filosofía, etc. Es un pensamiento que nace más o menos en la década de los 50, también paralelo a lo que va a ser el transhumanismo. Como vemos es bastante antiguo, ¿no? Porque parece realmente que fuera un concepto de los últimos, no sé, 5 o 10 años, pero en realidad es como sucesora de de toda esa línea de pensamiento que traía el estructuralismo, el postestructuralismo como superación de lo que sería el humanismo original. O sea, si podemos definir el posthumanismo, es este intento de superación del humanismo original, es este intento de superación de la metafísica moderna y de todo este paradigma que entiende al ser humano como centro. Digamos, hay algo que van a tener, y este es de hecho ahí como para ir introduciendo, pero la relación que van a tener los pensamientos posthumanistas con los movimientos ecologistas o feministas, etcétera, es este intento de descentramiento del ser humano como sujeto, o sea, como figura central, y sobre todo de esa figura del ser humano como hombre blanco, europeo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Um, digamos, uh, la idea final sería superar un mundo, superar un esquema de mundo en donde el ser humano ha sido el centro hasta ahora. Es decir, se intenta superar el paradigma antropocéntrico y sobre todo el paradigma humanista que sabemos que tiene sus orígenes en lo que sería el renacimiento europeo, ¿sí? Del siglo XV, que empieza a fundar las bases de todo lo que es la tradición humanista, ¿no? Que se mantiene sobre todo, podríamos decir, por lo menos hasta finales del siglo XIX. Y el transhumanismo, por otro lado, si el posthumanismo es este intento de superación del ser humano como centro, digamos, Negación. poner fin, claro, a este mundo en donde el ser humano es el centro, el transhumanismo busca mejorar al ser humano a través de las tecnologías. O sea, vemos que tienen en realidad propósitos diferentes. De hecho, hay una corriente del posthumanismo que realmente va a criticar al transhumanismo porque va a decir, ustedes están básicamente continuando, son un residuo de esa tradición antropocéntrica porque, claro, ¿qué quieren mejorar? Mejorar al ser humano. El posthumanismo dice, digamos, no buscamos ni mejorar al ser humano porque de hecho queremos negar la categoría del ser humano como tal. Sí, digamos, después podemos charlarlo en más detalle, pero hay un intento justamente de descentramiento. Y mejorar al ser humano a través de tecnologías sería para ellos como estar reivindicando todavía, ¿no? Ese paradigma. Entonces el transhumanismo también surge en el contexto de todo lo que es la revolución tecnocientífica, ¿sí? Digamos, todos estos avances en ingeniería genética, nanotecnología, etcétera, van a ser, digamos, van a estar como en ese fundamento de lo que va a ser el transhumanismo. Entonces sería básicamente este intento de mejora del ser humano a través de las tecnologías. Claramente, digamos, hay un entendimiento del ser humano, pero como alguien que muere, ¿no? Alguien que se enferma, es decir, hay una comprensión del ser humano como un ente mortal, imperfecto, ¿no? Problemático en algún punto, entonces hay que utilizar esas tecnologías para mejorar al ser humano. Lo que tendrían en común ambos paradigmas es que necesitan, por así decirlo, esa muerte metafísica del ser humano como tal. O sea, el posthumanismo porque niega al ser humano como categoría trascendental y categoría fundamental, y el transhumanismo porque niega una cualidad esencial de la naturaleza humana, que sería, por ejemplo, la mortalidad o su condición de estar propenso a enfermarse, etc. Para ambos hay que terminar con esa definición
entre comillas, tradicional que hemos tenido de la especie humana. Bien, perfecto. Esto nos lleva a la segunda pregunta que tengo aquí anotada y que lo he sacado del curso que has dado para la academia y también de algunas charlas que has podido dar con otras personas que se dedican también a esto. Y es con la cuestión de qué tiene que ver el feminismo con todo esto. Ya más o menos en la respuesta anterior nos has dado como una breve mirada, ¿no? Así como, por ejemplo, nos dices que el poshumanismo vendría a ser la superación del hombre o la negación del humanismo especialmente. El feminismo se podría también decir o afirmar que es la negación, podría ser la negación también de ese ser humano y por ende también de la mujer. ¿Qué nos puedes hablar de todo esto? Ujú. Digamos, es muy interesante porque, claro, aparece como un denominador común en todo este tipo de pensamientos, que es en realidad algo propio de nuestro tiempo. ¿Sí? La posmodernidad en líneas generales se trata como del cuestionamiento y del intento de socavar, ¿no? Todo este, Ah, como, sobre todo este gran proyecto moderno que tenía el ser humano como centro, ¿no? Digamos, todo lo que es las categorías de verdad, las categorías de razón, ¿no? Todo esto se va a poner en duda ya en el siglo XX. Entonces, uh, ¿cómo se relaciona el pensamiento posthumanista, que yo personalmente lo veo como una especie de paraguas, ¿sí? De todo este otro tipo de pensamientos? Porque en realidad el posthumanismo es ese intento general de superación del ser humano como centro, y una beta podría ser el feminismo, otra beta podría ser el ecologismo, porque en esencia todos buscan lo mismo, ¿no? Los movimientos ecologistas, digamos, más extremos, ven a ese ser humano, ¿no? parásito, Blanco, occidental, etcétera, como la causa de la destrucción de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? parásito. Los feminismos extremos también van a ver a ese hombre blanco, occidental, etcétera, como la causa del sistema patriarcal. Entonces, bueno, en todas esas vetas vemos en realidad que hay algo, que hay un vestigio, que hay como un eje común de pensamiento. Entonces, lo que va a ser fundamental en el paradigma posthumanista, como dijimos, se corre esa figura del ser humano central, porque claro, se lo ve como una categoría de discriminación, es decir, cuando uno determina que este es el ser humano, está dejando afuera otras categorías. Por ejemplo, las feministas van a criticar y van a decir que el humanismo nunca fue inclusivo, que ese humanismo en realidad solamente planteaba la centralidad de un ser humano, de nuevo, blanco, heterosexual, hombre, europeo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo otro de esa razón o de ese sujeto central va a cobrar relevancia. Todo lo otro pueden ser minorías sexuales, mujeres, todo lo que son los movimientos postcolonialistas, los movimientos ecologistas, todo lo otro, o sea, todo eso que había sido, entre comillas, digamos, dejado fuera de ese paradigma, va a cobrar relevancia. Entonces, de hecho, históricamente, si vemos la década de los 50 y de los 60, que va a ser la época en la cual se empiezan a gestar estos pensamientos, es la plena época de digamos, movimientos de minorías sexuales, donde surgen, ¿no? Digo, se empiezan a reforzar estos movimientos, empiezan los movimientos postcolonialistas, se refuerzan todo lo que son las olas feministas. Entonces, todo lo otro empieza a tomar relevo y se empieza a reivindicar, ya sean mujeres, minorías, animales o robots, es decir, todo eso otro que había quedado por fuera empieza a tomar importancia. Entonces aquí es donde el feminismo, el ecologismo se van a nutrir mucho de estas filosofías. Y cuando uno toma, digamos, hace como un paso hacia atrás, ve que realmente es una época en realidad la que está llevando adelante este paradigma de pensamiento. No es solo propio del feminismo o del ecologismo o del ecofeminismo, sino que es toda una época que tiende como hacia lo mismo, tiende a la superación de ese humanismo. Bien, excelente. Fíjate cuando mencionas que en la pasada pregunta, cuando hablas de que el poshumanismo en algunas ocasiones se enfrenta también al transhumanismo, porque el poshumanismo intenta negar al poshumanismo de facto y el transhumanismo intenta, según eso, mejorarlo, mejorar algunas de sus falencias, ¿no? Que puede llegar a tener el hombre. Se me viene también a la mente con el tema este de los ideólogos de género o aquellos que llevan adelante la teoría queer, ¿no? Esto de que, bueno, hablar de transexuales o de transgénero es seguir con esa misma idea de
de ser binarios, ¿no? De ser sujetos binarios cuando lo que deberíamos hacer de facto es negarlos, ¿no? Entonces, para ellos que hayan competencias exclusivas para los transexuales es algo que termina perpetuando esa misma idea del cisgénero, ¿no? De que hay esa dicotomía entre hombre y mujer, que lo que toca hacer de facto es negarla, es acabarla porque tal cosa como tal no existe, ¿no? Siempre pueden ir más allá. Y esto en el fondo lo que termina es negando aquellas cosas, ¿no? Han terminado de desacralizar, digamos, el sexo, porque está ligado, digamos, a la biología, y lo han explicado única y exclusivamente en la parte cultural o etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el ecologismo y demás, ¿no? Fíjate que también veíamos en las clases que nos dabas algo sobre el tema del arte dentro del feminismo, algo así como que a cada época se puede ver, se puede como simplificar o sintetizar viendo sus expresiones artísticas, ¿no? Entonces, actualmente con todas estas modas feministas, ecologistas, etcétera, 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 se podría decir que la expresión de todas estas nuevas expresiones ideológicas son expresadas a su vez por artistas y ellos están haciendo a su vez arte o tal cosa puede ser considerada arte o no. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, antes que nada, sí, muy bien como mencionabas, analizar el arte de una época nos dice mucho sobre esa época y nos dice mucho sobre nosotros. De hecho, realmente como pequeño experimento, vean el arte de cualquier época histórica y van a ver que va paralela a lo que está sucediendo en las otras áreas, es decir, en la política, en la historia, en la economía, etcétera, porque el arte es como un reflejo de ese espíritu, ¿no? El arte materializa, hace visual lo que es una época, ¿no? El espíritu de esa época. Entonces, en esta misma época que hablábamos ya en los 50, en los 60, cuando se empieza como a superar esa idea del ser humano como centro, por ejemplo, y empiezan a aparecer como toda una serie de elementos, aparece también el componente tecnológico, que es también un componente clave en lo que va a ser el entendimiento del ser humano, ¿no? Y aparece como se introduce el cuerpo en el arte, pero el cuerpo ya no como... como una representación del cuerpo, ¿no? Ese cuerpo del hombre Vitruvio de Da Vinci o del Eso. nacimiento de Venus, ¿no? Digamos, sino que es un cuerpo que es el lienzo, es decir, si uno recuerda la misma época, años 60, las obras de Günter Bruce, de Marina Abramovich, en donde el cuerpo es introducido como un lienzo, hay una violencia contra ese cuerpo, es un cuerpo totalmente escrito, tachado, ¿no? Mutilado, que sufre como una violencia externa realmente muy fuerte. Y este uso del cuerpo para comunicar un mensaje, en donde, como decimos, ¿no? Ya el lienzo es el cuerpo mismo, ese es un elemento que van a tomar mucho los feminismos, sobre todo de la tercera ola. O sea, creo que siempre cuando hablamos nos estamos refiriendo sobre todo a la última expresión del feminismo. Lo va a tomar como un elemento comunicativo muy importante. Creo que todos tenemos en la cabeza las imágenes de las chicas que salen a las protestas, en donde, bueno, salen en la mayoría de los casos también incluso sin ropa, pero ese cuerpo aparece escrito, hay mensajes, hay como esa violencia que trae el discurso también aplicada a ese cuerpo, que es un poco como decíamos lo que le pasa al arte también, la introducción del cuerpo en el discurso del arte es algo que no es nuevo, como digo, sino que es algo que viene trayendo el arte contemporáneo, ¿no? El arte en términos más generales como el arte posmoderno también. Entonces el feminismo va a tomar este elemento y claramente como todo movimiento político fuerte también va a hacer uso de la estética y de la parte más visual de ese discurso, que como sabemos es realmente muy fuerte. La manipulación de las imágenes en términos políticos ha sido siempre una herramienta. Entonces creo que el feminismo tampoco se escapa de hacer uso de este elemento. Fíjese que hace poco vi una noticia que creo que fue muy viral en México, que un empresario allí había comprado una pintura de Frida Kahlo, pero la había quemado y la había convertido posteriormente en una NFT, como en estas imágenes digitales que tienen códigos encriptados, ¿no? De blockchain y demás, ¿no? Que supuestamente había realizado como 10.000 NFTs, ¿no? Cosa que se me hace, o sea, ya esto muy relacionado con el metaverso, ¿no? En donde ya la realidad física pasa a un segundo plano y lo que importa es lo que usted haga en la parte digital, ¿no? Y
lo que él pretendía, según entiendo, era vender cada una de las NFTs que había realizado de esa pintura de Frida Kahlo, era venderla como en 10.000, era como vender 10.000, se me olvida cuál es esta moneda, no la criptomoneda esta, la Bitcoin, sino la otra que la Ethereum, vender como 10, como cada una en 10.000 Ethereum, una cosa así, pero como se terminó devaluando y al día de hoy esas monedas han estado en picada, eso hacía la noticia de último momento, según eso esas pinturas ya no valen absolutamente nada y lo que a él le costó invertir eso para terminar quemándola y posteriormente creando las NFTs, no ha recuperado ni el 2% de su inversión, ¿no? Cosa que se me hace bastante ilógico porque yo digo, se supone que ellos veían allí el crecimiento de todo esto, pero terminó siendo un saco roto, ¿no? Pero bueno, para una anécdota con respecto a esto. Mane, cuéntanos un poquito sobre por qué crees que el humanismo vendría a ser, creo yo que esa es tu posición, ¿no? ¿Quién puede hacerle frente a estos problemas? Ujú. Bueno, antes que nada, por su carácter filosófico. Me parece que muchas veces la filosofía tiene esa ventaja que no es jugar desde una izquierda o desde una derecha, sino posicionarse como desde otro nivel sería, que es un nivel más filosófico, es un nivel más reflexivo. Entonces, los fundamentos filosóficos del humanismo que entienden, o sea, se basan en ese yo natural, se basan a priori en la defensa del ser humano como tal porque es tal. ¿Sí? Digamos, no hay intereses de tipo político, sino que es fundamentar un sistema de valores que ponen énfasis en el ser humano solo por el hecho de ser un ser humano. ¿Sí? Entonces todos los sistemas éticos, morales, ¿no? Van a depender y se van a basar justamente en eso, en ese yo natural. Y se van a basar sobre todo en el ser humano y en su capacidad racional, esa capacidad que en realidad actúa un poco en términos ilustrados también siempre como juez supremo, ¿no? Garantizando la moral, la ética, los valores estéticos, garantizando el orden político, el orden social. Entonces creo que volver digamos, a tener un giro, porque hoy en día hablaríamos de un giro, de otro giro copernicano, ¿no? Digamos, que volvería a posicionar al ser humano como centro no significa destruyamos la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Porque siempre es como que parece que el discurso solamente puede ir para ese lado, pero no es así, digamos, hoy en día hay claramente, como decíamos, ¿no? Un intento de superación del humanismo, hay una crítica muy fuerte al humanismo en todo lo que es el paradigma, hay muy pocos filósofos que han llevado la línea de la modernidad como un proyecto inacabado, como es el caso de Habermas, por ejemplo, pero creo que se merece tener, se merece ser refrescado, ¿sí? Porque, digamos, ¿a dónde vamos a ir, no? Constantemente deconstruyendo y deconstruyendo y deconstruyendo la idea del ser humano. Creo que para vivir en sociedad ya de por sí necesitamos tener un sistema de valores, necesitamos tener como una filosofía de la cual partir y creo que sería esencial, sobre todo en este contexto, volver a revitalizar, sobre todo, digamos, pero ciertos elementos fundamentales de lo que fue el humanismo para poder sobrellevar las crisis de sentido que tenemos en nuestras sociedades. Me parece que sería una actividad realmente muy productiva porque así como va yendo el paradigma, digamos, posmoderno, creo que llega un momento que ya es un callejón sin salida, ¿no? En donde terminamos cayendo como en la relativización total porque total no hay ninguna definición, ¿no? Entonces creo que el humanismo trae elementos que realmente pueden ayudar a esta nueva construcción de una teoría que pueda aplicar para las sociedades contemporáneas. Mane, ¿y tú qué le responderías a esas personas que dicen que el humanismo como tal no puede hacer frente a todo esto porque el humanismo como tal, según ellos, nace en un momento negando a un orden antiguo, un orden viejo, que ha desplazado a Dios supuestamente del centro, ha colocado allá al hombre, pero que llevando las conclusiones lógicas de esos postulados humanistas y modernos, según ellos, pues termina derivando en todo esto, ¿no? Digamos, para colocar un gran ejemplo, los humanistas no sé, el siglo XIX, el siglo XVIII, tenían, digamos, algún rastro
de algo que había sido heredado de las tradiciones pasadas, ¿no? De las tradiciones viejas. Ellos habían, digamos, hecho una revolución en contra de las jerarquías y, bueno, de algunos postulados que en las culturas antiguas, en ese medioevo, como se llaman tradicionalmente, o como se llama ahorita a lo antiguo, ¿no? Les quedaba, digamos, algo de esto y por lo tanto, digamos, si nos vamos a esos modernos o a esos humanistas de esa época, si nosotros le vendiéramos como la idea de que un hombre ya no es un hombre porque el sexo como tal no lo determina, sino que esto pasa a un segundo plano, ellos van a decir que no, que obviamente ellos están en contra de eso porque eso ya sería algo muy absurdo, algo que es ilógico e irracional, ¿no? Pero de todas formas, según esta crítica, ellos ya han roto con esa tradición que le permite, digamos, en algunas ocasiones privilegiar algunas cosas que ya se daban por sentadas y en este momento romper con esa tradición y desde allí empezar a desbordarse, ¿no? Como desbordarse en todo esto, ¿no? Según ellos, por ejemplo, la posmodernidad o estas ideologías que al día de hoy imperan vendrían a ser como la consecuencia lógica de eso que se rompió, de esa primera revolución que se dio con ese mundo antiguo. ¿Tú qué nos puedes decir o cómo podríamos responderle cómo podríamos responder a todo esto? Bueno, gracias Santiago por la pregunta y en realidad es una pregunta que podríamos responder en 2 horas mínimo, creo, de, de, de charla, porque es todo un paradigma teórico lo que hay que refutar. A ver, en ciertos grupos intelectuales y teóricos resulta muy común ver a la modernidad, al comienzo de la modernidad, digamos, podríamos tomar como evento clave, ¿no? El humanismo, por ejemplo, o el Renacimiento, como el origen de lo que ha sido hoy en día la posmodernidad. Esta corriente de pensamiento claramente viene dada por aquellos que se encuentran más cercanos intelectualmente a lo que sería el paradigma anterior, es decir, a todo lo que es la premodernidad. Claramente para un premoderno, el advenimiento de la modernidad va a resultar un evento catastrófico, ¿no? Exacto. Pero en realidad, yo siempre digo, hay 2 formas de refutar esto, de darse cuenta que en realidad la modernidad era otro esquema de pensamiento en comparación a la posmodernidad. Lo primero es leer a los posmodernos, que ellos mismos son los que siempre intentan, muy explícitamente de hecho, hablar de la ruptura con la modernidad. O sea, los propios posmodernos, ni hablar de los posthumanistas, ¿sí? Pero los propios posmodernos siempre intentan cortar los lazos con la modernidad. De hecho, esto ya lo decía Habermas, más que una posmodernidad es una antimodernidad, ¿no? Incluso una contrailustración en términos más concretos. Pero en realidad los mismos posmodernos son los que constantemente intentan romper con esos paradigmas modernos. Entonces, eso ya nos dice que estamos hablando de una antítesis, no estamos hablando de una continuación. Hay una continuación temporal, pero hay una ruptura conceptual. Y esto es muy importante de entender. Y la otra posibilidad para poder entender que la modernidad en realidad, digamos, era totalmente diferente conceptualmente a la posmodernidad, es ir a los autores de la modernidad. Es decir, leer a los propios autores, digamos, tomar desde Kant, Hegel, Descartes, digamos, quien fuere, vemos los textos, ir a las fuentes, porque lo que sucede muchas veces erróneamente es que leemos a quienes leen a estos autores, es decir, leemos interpretaciones ya hechas de estos autores, pero luego uno va a los textos, digamos, a las fuentes, y se encuentra con una realidad totalmente diferente, digamos, en la filosofía moderna están estos ejes de universalidad, de trascendentalidad, ideas a priori, ¿no? Toda esta serie de conceptos que construyen el discurso sólido de la modernidad. No es casualidad que se hable, cuando Bauman escribía sobre la modernidad líquida, decía, ¿no? Todos esos sólidos de la modernidad, todas esas grandes narrativas, las metanarrativas, ¿no? Se disuelven. Porque la modernidad era optimista, creía en el progreso, creían en la mejora de la humanidad, creía en la democracia, la libertad, la autonomía, la igualdad, ¿sí? En todos estos grandes conceptos que se gestaron en esa época y que hoy en día parecen solamente palabras vacías, ¿no? Y esto es muy propio como de la posmodernidad. Entonces, creo que como una
una pequeña recomendación es, bueno, es ir a la modernidad, ver a lo que los autores realmente escribían sobre la modernidad y ver cuán diferente es esto en relación a lo que está sucediendo hoy en día con el paradigma posmoderno. Es decir, y así hay muchísimos, a mí me gusta llamarlos como ejes, son ejes conceptuales de la modernidad. Por ejemplo, se acusa mucho, una acusación típica, se acusa a la modernidad de inmanencia. Y en realidad todo lo contrario, hablamos de una época totalmente trascendental. Está bien, lo trascendental deja de ser Dios, empieza a ser el ser humano, pero hay todavía un concepto de lo trascendental. ¿Se entiende, no? Digamos, hay todavía un eje, hay todavía una definición, hay todavía como una ley, digamos, en base a la cual suceden las cosas. La posmodernidad es la liquidación total de las leyes, de lo trascendental, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que esa es una lectura muy acotada, muy parcial, y bueno, muy políticamente atravesada, podríamos decir, de la modernidad. Pero yo siempre me gusta como motivar a que vayamos a los autores. Realmente hay elementos que se dejan de lado muy frecuentemente y que vale la pena revisarlos para poder, digamos, por lo menos hacer una comprensión, si se quiere, lo más objetiva posible de la modernidad. Entonces, volviendo como a la segunda pregunta que hacías, hoy en día volver al humanismo, bueno, sería claramente como retomar lo anterior a la posmodernidad, que al fin y al cabo nos habla de una dialéctica, que es en realidad la historia, ¿no? En términos hegelianos, vemos que siempre se da esta estructura, ya sean 100 años o 500 años o 1000 años, el mismo movimiento de la historia crea formas que luego son refutadas por nuevas formas y que aparecen, ¿no?, estatutos nuevos. Entonces todo ese movimiento es lo que hace avanzar la historia. Digamos, que hoy en día estemos en la preponderancia de un pensamiento posmoderno que casi que hegemoniza estas miradas feministas, ecologistas, políticamente correctas, etcétera. Digamos, esto que estamos haciendo en este momento es una antítesis. Todo el movimiento que surge como resistencia a ese pensamiento es una antítesis. Entonces, creo que es una cuestión de tiempo, siempre aparece esa forma contraria, ¿no? Y eso es un poco la dialéctica histórica y el movimiento de todo lo que es, diría Hegel, ¿no? Es como la estructura de todo lo vivo. Entonces, claramente, sí, si negamos la posmodernidad con una nueva forma de pensar, estamos justamente participando de ese movimiento histórico, podríamos decir. Bueno, Mane, para terminar, porque ya te tengo que dejar ir, no sé si me puedes recomendar, no sé, un top 3, un top 5 de libros relacionados con estos temas, al transhumanismo, al poshumanismo. Fíjate que a mí me gusta mucho una editorial que se llama Caja Negra, no sé, yo creo que obviamente la conoces, ¿no? Principalmente compré un libro que se llama Aceleracionismo, muy bueno, importantísimo, es un compilado de varios artículos de autores aceleracionistas, pero posteriormente me topé con un libro muy relacionado a estos temas que yo creo que esta editorial la maneja muy bien, que es el de Cosmismo Ruso, ¿no? Importante porque manejan, digamos, la posición, diría yo, transhumanista de querer superar algunos de los problemas que ha tenido siempre el ser humano, ¿no? Como la muerte, como las enfermedades, como, bueno, todo esto que lo aflige, ¿no? Que en esencia, si se supera eso, se solucionan gran parte de los problemas. Bueno, desde allí se supone que estos autores que hablan de estos temas se desarrollaron en la Unión Soviética, ¿no? Y que ellos planteaban que solucionar este tipo de cosas solucionaban el problema de fondo, que no era ni la desigualdad ni nada de lo que dicen luchar algunos otros teóricos de esa época, ¿no? Importante esto porque después de esto, según ellos, venía la lucha por los recursos en otros planetas, ¿no? Una lucha intergaláctica. Me parece eso súper loco porque esto, pues, se supone que vendría por parte de los capitalistas, de los liberales, pero quienes estaban teorizando de eso fueron los que primero llegaron al espacio, ¿no? Que fue la Unión Soviética. No, bueno, ya te doy paso para que nos cuentes un poquito sobre los libros que te han permitido llegar, pues, a hablar de lo que hablas. Bueno, en realidad, a ver, hay muchísimos libros, porque uno puede leer
a los autores posthumanistas, justamente para entender cuál es el discurso. Creo que el libro más fundamental, como el que resume todo el pensamiento, es un libro de Rossi Braidotti que se llama The Posthuman. Es casi como un manifiesto de lo posthumano, podríamos decir. Ahí está como todo el planteamiento teórico. Eso por un lado. Después hay otros libros de Robert Pepperell, por ejemplo, Donna Haraway, Catherine Hales, que son otros autores también posthumanistas. Después, como para comprender la modernidad, que esto es un poco lo que hablábamos antes, el libro, digamos, por default, que recomiendo siempre, es El discurso filosófico de la modernidad, de Jürgen Habermas. Creo que ahí es como que él trata uno por uno, ¿no? Autor por autor, como todo el discurso filosófico de la modernidad, las críticas, sí, es un libro como creo que de 700 páginas, pero vale la pena porque se termina convirtiendo casi como la fuente principal para entender estas cuestiones. Siempre, digamos, está muy bien tenerlo en la biblioteca. Y después recomiendo, bueno, autores de la modernidad, pero para no irnos un poco de tema, sobre transhumanismo y posthumanismo y estas cuestiones, hay otro libro de Francis Fukuyama que se llama El fin del hombre. Creo que en este libro es un libro creo que de unos 10 años, pero digamos, se entiende como básicamente a dónde va el paradigma. Fukuyama trae muchos ejemplos, habla de cuestiones éticas, realmente me parece súper interesante. Y en la misma línea también hay otro de Jürgen Habermas que se llama El futuro de la naturaleza humana. Creo que todos los libros están en PDF en internet, así que los pueden buscar y los pueden leer sin problemas. El de Fukuyama es el mismo El fin de la historia, ¿no? No, es otro. ¿Es otro? Sí, Sí, sí. porque Este se llama El fin del hombre, consecuencias de la revolución biotecnológica. Ah, bien, eso no lo conocía. Yo conocía el del fin de la historia, el más conocido como el Magnus Opus Sí, de Fukuyama, ¿no? Pero el otro sí no lo conocía, así que anotado. Pues bueno, sí. Mane, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por las recomendaciones, muchas gracias por ese desborde de sabiduría con respecto a estos temas y espero pues vengas muy a menudo a estos lados. Muchísimas gracias, Santiago. Para mí siempre un placer, así que bueno, nos veremos pronto. Espero que les haya servido. Bueno, Mane, hasta luego. Muchas gracias por venir aquí y también agradecer a las personas que nos han acompañado hasta este momento. Recuerden que tenemos el código de descuento Tatulyan en honor a nuestra invitada, con el cual podrán inscribirse a nuestra academia con un 30% de descuento. Ese descuento dura hasta la medianoche del día de hoy, Colombia, ¿listo? Así que, bueno, no siendo más, nos despedimos. Chao, Mane.